El cristianismo es la religión más grande del mundo, con más de 2.4 mil millones de seguidores. Aproximadamente el 31% de la población mundial profesa la fe cristiana. Esto incluye a católicos, protestantes, ortodoxos y otras denominaciones. La Biblia es el libro más vendido de todos los tiempos. Se estima que se han impreso más de 5.000 millones de copias de la Biblia en múltiples idiomas, haciendo que sea el libro más distribuido y traducido en la historia. El cristianismo tiene más de 2.000 años de antigüedad. Iniciado en el siglo I después de Cristo, se basa en las enseñanzas de Jesús de Nazaret, quien vivió hace unos 2.000 años en la región que hoy conocemos como Israel y Palestina. El Vaticano es el país más pequeño del mundo, sede de la Iglesia Católica y residencia del Papa. El Vaticano tiene solo 0.44 kilómetros cuadrados de superficie y menos de 1.000 habitantes. El cristianismo está dividido en más de 45.000 denominaciones. Estas divisiones incluyen ramas principales como el catolicismo, el protestantismo y la ortodoxia, cada una con sus propias tradiciones y doctrinas. La Basílica de San Pedro es la iglesia cristiana más grande del mundo, ubicada en el Vaticano. Tiene capacidad para más de 60.000 personas y es considerada uno de los sitios más sagrados del cristianismo. La cruz es el símbolo más reconocido del cristianismo. Representa la crucifixión de Jesús, un evento central en la fe cristiana, que simboliza el sacrificio de Jesús por los pecados de la humanidad. La Biblia se ha traducido a más de 3.000 idiomas. Esto la convierte en el libro más traducido del mundo. Las traducciones permiten que las enseñanzas cristianas lleguen a prácticamente todas las culturas del planeta. El Nuevo Testamento consta de 27 libros. Incluye los 4 evangelios, que narran la vida de Jesús, además de cartas, Hechos de los Apóstoles y el Apocalipsis, escritos entre los años 50 y 100 después de Cristo. El cristianismo es la religión predominante en más de 120 países. Esto incluye gran parte de Europa, América y África, donde la mayoría de la población se identifica como cristiana. La Navidad es celebrada por más de 2.000 millones de personas cada año. Esta festividad conmemora el nacimiento de Jesús en Belén, aunque la fecha exacta de su nacimiento es desconocida. El cristianismo se expandió rápidamente por el Imperio Romano. A pesar de la persecución inicial, la fe cristiana creció rápidamente, llegando a tener más de 6 millones de cristianos en el siglo IV. Cuando el emperador Constantino la legalizó y la adoptó como religión oficial. La Biblia King James es una de las traducciones más influyentes. Publicada en 1611 en Inglaterra, esta versión de la Biblia ha tenido un profundo impacto en la lengua inglesa y sigue siendo una de las más populares hasta hoy. El cristianismo llegó a América en el siglo XVI. Traído por exploradores y misioneros europeos, especialmente los españoles y portugueses, el cristianismo se convirtió rápidamente en la religión dominante en el continente. El Apocalipsis es el último libro del Nuevo Testamento, escrito por el apóstol Juan alrededor del año 95 después de Cristo. Este libro profético habla del fin del mundo y el regreso de Cristo. El cristianismo ortodoxo es la rama principal en Europa del Este. Con más de 260 millones de seguidores, la Iglesia Ortodoxa es especialmente fuerte en países como Rusia, Grecia y Serbia. El protestantismo surgió en el siglo XVI. La Reforma Protestante, iniciada por Martín Lutero en 1517, llevó a la creación de numerosas denominaciones que se separaron de la Iglesia Católica, incluyendo luteranos, calvinistas y anglicanos. La Iglesia Católica Romana es la mayor denominación cristiana. Con más de 1.3 mil millones de miembros en todo el mundo, la Iglesia Católica tiene una estructura centralizada con el Papa como su líder. El cristianismo ha influido en la música, el arte, la literatura y la cultura global. Desde la Edad Media hasta la actualidad, el cristianismo ha inspirado a artistas y escritores en todo el mundo, produciendo algunas de las obras más famosas de la historia. El Credo de los Apóstoles es una de las declaraciones de fe más antiguas del cristianismo. Esta declaración de fe, que data del siglo II,
resume las creencias centrales del cristianismo y sigue siendo recitada en muchas iglesias hoy en día. San Pablo es conocido como uno de los misioneros más grandes del cristianismo. Viajó más de 16,000 kilómetros por todo el Imperio Romano, estableciendo iglesias y escribiendo cartas que forman gran parte del Nuevo Testamento. El bautismo es un rito de iniciación común en casi todas las denominaciones cristianas. Este sacramento simboliza la purificación y el nuevo nacimiento en la fe cristiana, y es realizado de diferentes maneras, como la inmersión en agua o la aspersión. La Iglesia Anglicana fue fundada en 1534 en Inglaterra. Nacida de la separación del rey Enrique IX de la Iglesia Católica, la Iglesia Anglicana tiene actualmente más de 85 millones de miembros en todo el mundo. La Última Cena es conmemorada por los cristianos en la Eucaristía o comunión. Este ritual recuerda la última comida que Jesús compartió con sus discípulos antes de su crucifixión, un acto central en la fe cristiana. El Evangelio de Marcos es considerado el evangelio más antiguo. Escrito alrededor del año 70 después de Cristo, este evangelio es una de las fuentes principales sobre la vida y enseñanzas de Jesús. El cristianismo es la religión predominante en los Estados Unidos. Más del 70% de la población se identifica como cristiana, siendo el protestantismo la rama más numerosa, seguido por el catolicismo. El Concilio de Nicea en 325 después de Cristo fue un evento clave en la historia del cristianismo. Este concilio, convocado por el emperador Constantino, estableció muchas doctrinas básicas del cristianismo, incluyendo la naturaleza divina de Cristo y la formulación del Credo de Nicea. El cristianismo es ilegal en varios países. A pesar de la libertad religiosa en muchos lugares, hay naciones donde el cristianismo está prohibido o severamente restringido, y donde los cristianos practican su fe en secreto. Francisco es el Papa número 266 en la historia. Elegido en 2013, Francisco es el primer Papa de América Latina y ha sido conocido por su enfoque en la humildad, la justicia social y la reforma dentro de la Iglesia. El cristianismo enseña la doctrina de la Santísima Trinidad. Esta creencia central sostiene que Dios existe en tres personas: el Padre, el Hijo, Jesús, y el Espíritu Santo, coiguales y coeternos. La Pascua celebra la resurrección de Jesús. Considerada la festividad más importante del cristianismo, la Pascua conmemora la victoria de Jesús sobre la muerte, un evento que es el fundamento de la fe cristiana. El cristianismo enseña que Jesús murió por los pecados de la humanidad y resucitó al tercer día. Esta creencia es el núcleo de la fe cristiana, que sostiene que la muerte y resurrección de Jesús ofrece salvación y vida eterna a todos los creyentes. La Basílica de San Pedro en el Vaticano es uno de los sitios más visitados por los peregrinos cristianos. Construida entre 1506 y 1626, esta basílica es un lugar de peregrinación para millones de cristianos cada año, y contiene la tumba del apóstol San Pedro. El cristianismo está experimentando un crecimiento rápido en África. Con más de 630 millones de cristianos en el continente, África se está convirtiendo en uno de los centros de crecimiento más dinámicos del cristianismo en el mundo. La Biblia fue escrita por más de 40 autores diferentes. A lo largo de aproximadamente 1500 años, estos autores provenían de diferentes contextos y profesiones, desde reyes hasta pastores, y escribieron en hebreo, arameo y griego. El libro de los Salmos en el Antiguo Testamento tiene 150 capítulos. Esta colección de canciones y oraciones es utilizada en la adoración cristiana y judía, y es uno de los libros más citados en la Biblia. Si disfrutaste de este video, asegúrate de darle like, compartirlo y suscribirte a nuestro canal.